Esta mañana la agrupación Hijos denunció que una de sus miembros fue atacada en su casa, fue violada, fue golpeada. Le dijeron que la iban a matar, que habían ido a eso, no a robarla, que le habían pagado para eso. Pueden leer el comunicado de Hijos que está en las redes. Y cuando se fueron dejaron pintado: ¡viva la libertad, carajo! Como es un tiempo difuso y como hay muchos jóvenes escuchándonos, está bueno recordar el contexto antes de hablar de la responsabilidad del Estado en esto que acaba de ocurrir. En 1976 hubo un golpe cívico-militar que instaló una dictadura que duró 7 años. Muchos sabíamos lo que estaba ocurriendo, muchos argentinos no. Otros preferían no aceptarlo, no pensarlo. Pero cuando terminó esa dictadura y asumió Alfonsín, se armó algo que se llamó CONADEP, con personalidades muy distinguidas y prestigiosas de la vida pública nacional, como Ernesto Sábato, como Fernández Meijide, como Magdalena Ruiz Guiñazú, que comenzaron a recibir denuncias sobre lo que había ocurrido en la dictadura. Gracias a la apertura de Alfonsín, que ganó la elección en gran parte por eso, se dio lugar a un juicio. Muchos lo habrán visto en la película 1985, con el fiscal Estracera, con sus asistentes, con Moreno Campo. Llevaron al estrado a 839 testigos que durante 500 horas contaron de los secuestros, de las torturas, de los asesinatos, de las violaciones, de los robos de bebés, de los vuelos de la muerte, de las desapariciones. Este gobierno niega, relativiza o incluso reivindica a esa dictadura. Por si alguna vez, si alguno no lo vio, no lo escuchó, porque es algo que está ahí disponible. Yo vivía, pero el que no lo vivió, el que tiene dudas, están los registros, pueden leerlo o pueden ver los videos de los testigos. La condena fue declarando un plan sistemático de exterminio. Y los condenados, en su mayoría, lo fueron a reclusión perpetua. Escuchemos algún tramo pequeño de lo que decían los testigos en esos días. Me atan la mano y la pierna izquierda de un desagüe de una canilla. Ahí donde fue torturada terriblemente. Me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por axilas, pechos, boca y los órganos genitales. Me llevan a un pasillo y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice: mami, decí por favor que papi se escapó. Eso fue tremendo. Tranquilícese, señora, tiene todo el tiempo que usted desea para relatar. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que se estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Le dije: ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó: por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Las torturas mayores son las descargas eléctricas, el submarino, la introducción en un tacho de agua previamente atados, o los golpes y el submarino con la bolsa de nylon. Lo que había en el piso, que después nos enteramos que eran granos de sal, producían quemaduras que se fueron infestando en la mayoría. Nació mi beba, nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo.
y me dice que me llegó el turno a mí, entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento. Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. En brazos, pezones, ombligo y piernas. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Y yo lo único que decía en esa vez, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Es imprescindible contextualizar lo que ha ocurrido por estos días, porque están en el gobierno nacional personas que reivindican lo que hizo la dictadura, diciendo que fue una lucha armada y en todo caso hubo algunos excesos. Lo mismo que decían Videla, Macera, Agosti, los comandantes que llevaron a cabo este genocidio. Por si alguno no lo sabe o tiene dudas, porque ahora hay que volver a dar esa batalla cultural, esas organizaciones armadas habían sido eliminadas por el ejército antes de asumir la dictadura. Dicen que quedaban 300 o 400, que podían haber sido detenidos y juzgados, como lo fueron los militares, pero fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. El resto de los 30.000 eran delegados gremiales, que la dictadura necesitaba sacar del juego para llevar a cabo su plan económico. Eran estudiantes, eran intelectuales, eran músicos, eran artistas, eran periodistas que sufrieron este abuso. Pero este gobierno, el que está hoy, reivindica todo eso. Escúchalos. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Son 8.753. Y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, eso no quiere decir que sea verdad. Los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. ¿Qué es lo que pasó en los 70? Hubo un conjunto de personas que quisieron hacer la revolución comunista e intentaron hacerse del poder por la vía de las armas. La década del 70, 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, ocasionaron miles de víctimas. Lo que hay que entender entonces es que hubo una guerra. Donde secuestraban, ponían bombas, asesinaban. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Es imprescindible contextualizar el hecho para comprenderlo. Esto que ocurrió muy poco tiempo antes del 24 de marzo. Han filtrado desde varios lugares el gobierno que van a liberar a un grupo de genocidas. Hoy lo volvió a publicar Carlos Pagni. Se habla de algún tipo de reglamentación para quienes no tienen condena. No tienen condena por culpa de los jueces. Puedan salir. Si la tenés la nota, mostrala, ¿sí? Hoy lo escribe Pagni. Ya nos había llegado a nosotros por distintos lugares que estaban pensando en algún tipo de indulto, ¿sí? Pagni habla de un cambio reglamentario que permita devolver a sus casos a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su acción procesal en las causas de lesa humanidad. Ayer hubo un video de Petri relacionando la situación actual de Rosario con la lucha armada, que los militares tienen que involucrarse. Se sacó ayer una foto con Cecilia Pando, Luis Petri. ¿Por qué es imprescindible relacionar todo esto? Porque esto que ocurrió tiene tres posibilidades. Una, que obviamente habría que probarlo, y hoy es una hipótesis de trabajo, una más de cualquiera que quiera investigar esto, es que haya sido decidido directamente por el gobierno. Una segunda es que haya sido alguien del gobierno que no sea ni Milei ni la vicepresidenta. Por ejemplo, los milicos que puso en la AFI. Una tercera es que alguno de sus lúmpenes
que lo escuchan con su discurso de odio todos los días, todos los días, todos los días, y que deben haber escuchado eso, hayan decidido llevar a cabo, porque el odio verbal siempre pasa al odio físico, si no recordemos el atentado contra Cristina, hayan decidido ir a la casa, esperar a esta miembro de hijos, violarla, golpearla, amenazarla de muerte y firmar "Viva la libertad, carajo". De una manera o de otra, la responsabilidad es del gobierno, por acción o por impulsarlo con su discurso. Y si la responsabilidad es del gobierno, es que estamos nuevamente ante violencia de Estado. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola Roberto, buenos días. Dos cosas. En un país como Alemania, Milei estaría preso, no sería presidente. Porque Milei constituye en su discurso, en su forma de expresarse respecto a la dictadura, en uno de los pilares del negacionismo. Hay varios textos que refieren a cómo se construye el negacionismo. El que yo suelo recomendar es un libro de Di César, es una socióloga italiana, donde establece la fase del negacionismo. La primera fase es negar el número de víctimas, porque al negar el número se despersonaliza el plan criminal. Entonces, el primer dato que hay que tener en cuenta es que en un país en serio, como les gusta decir, Milei no solo no sería presidente de ninguna manera, por sus características, incluso hasta intelectuales, sino que además probablemente estaría cursando alguna condena por negacionista. Él y su vicepresidenta. Y la entidad que tiene que sean ellos, porque cuando yo digo puede ser un lumpen que lo escuchó, ya no se lo escucha a un intelectual de derecha. No, claro. Lo escucha al presidente y a la vicepresidenta. Sí, personas que están validadas socialmente a través de un proceso democrático que es... te habilita eso. Entonces, primer dato a tener en cuenta, la presidencia de Milei es una expresión de degradación de la sociedad argentina respecto a su compromiso, que yo no pongo en duda, y que seguramente el domingo será ratificado, de las mayorías respecto al camino de memoria, verdad y justicia. ¿Se puede disociar una cosa de la otra? Bueno, es el desafío de la época. Hay personas que lo han hecho seguramente, porque el domingo estarán manifestándose, probablemente va a ser, uno imagina, mayoritaria. Multitudinaria la manifestación, y en esa multitud habrá personas que habrán votado a Milei y nos sentirán aún hoy seguramente una contradicción, pero hay que marcarla. Es una contradicción. Milei es un negacionista y dio un paso adicional al negacionismo. Creo que hoy lo comentaba también quien hablaba temprano de Hijos con Ari. El negacionismo, la primera fase del negacionismo, según plantea Di César y otras tantas historiadoras e historiadores, la primera fase es la negación del número, los 30.000 en el caso de la Argentina. Pero después está la reivindicación del plan criminal. De manera solapada o explícita. Y ese paso también ha sido dado. Fue una guerra. Exactamente. Y ha sido dado ayer nomás por el ministro de Defensa. El paso de la justificación del plan criminal ha sido dado ayer por el máximo responsable operativo de las Fuerzas Armadas en la Argentina, que fue el brazo ejecutor de un gobierno, de una dictadura cívico-militar. Nunca hay que olvidarse el componente civil, que se ha servido de la acción criminal y que sigue activo, vigente. Es el establishment que conocemos. Pero en algún lugar podemos actualizarlo eso, porque todos los días nos preguntamos hasta cuándo aguanta la gente. Este gobierno puede estar así, empobreciéndolo, negándole la comida, los remedios. Bueno. Necesita de terror. Hay algo que siempre es clave en la dictadura. Vos la viviste y por ahí yo tengo más el relato de mis viejos exiliados y de la lectura, pero yo no creo que pueda existir complicidad frente al terror. Me parece que es una discusión que se dio mucho de si la sociedad argentina avaló o no avaló las políticas económicas de la dictadura, como creo que se va a discutir hoy si se avala o no se avala las políticas económicas de Milei. Alguien te dirá, lo votó el 56%, sí, dijo que iba a ajustar, sí, pero no dijo que iba a ajustar de esta forma. O sea, no creo que nadie avale estas políticas económicas al pie de la letra, como creo que si le preguntabas a todo el mundo, nadie avala hoy robar bebés.
Creo que son más complejas las discusiones. Ya hubo una respuesta del gobierno, hay un tuit de Cerimedo. Sí. ¿No? Lo podemos mostrar. Sí, Fernando Cerimedo, que es una suerte de vocero de vocero inoficial. Sí, ¿no? El que maneja los trolls. Dice, cruzan cualquier límite, ¿cómo van a inventar una cosa así? Citando justamente el comunicado de Hijos. Pero quería ir a algo que es... me disparó lo que dijo Adrián. El gobierno necesita de estas cosas también, porque esto mete miedo y mete terror. Y algo que vos dijiste que es clave, que es, todavía no sabemos qué pasó. O sea, las tres hipótesis son, lo ordenó el gobierno, lo hizo una banda de la AFI como operación propia, o lo hicieron un par de lumpenes como el atentado contra Cristina. Sí sabemos que el gobierno generó el contexto para que esto suceda. Y ahí hay un gran tema, que es que lo específico del ataque a mí me hace pensar en su planificación. ¿Por qué digo lo específico? Es atacar a una militante, mujer, de una agrupación que es la renovación generacional de la lucha por memoria, verdad y justicia, como es Hijos. Ese detalle que vos marcás... Y me parece que está muy bien pensado en términos de terror. Porque no fueron contra las madres o contra las abuelas. Fueron contra los hijos. Que ya quedan pocas y están muy viejitas. Sí. Exacto. Y el colectivo de mujeres es el primer colectivo agredido de la gestión Milei. Si uno hace un repaso de todos los colectivos agredidos, que a esta altura ya quedan menos no agredidos que agredidos, pero el primer colectivo agredido de la gestión Milei fue el colectivo de mujeres. Y las provocaciones más severas en términos de política pública, desde el punto de vista simbólico incluso, por ejemplo... la supresión del Salón de las Mujeres el Día de la Mujer Trabajadora, tiene al colectivo de mujeres como principal víctima. No es casual que el mayor despliegue de crueldad, lo veíamos recién en los testimonios del juicio de las juntas, era hacia las mujeres. Era hacia las mujeres. ¿Laura? No, que siempre que hay, o que, vamos a poner estos términos, alguien se reivindica en una guerra, el cuerpo de la mujer se utiliza como arma en esa guerra. Y yo creo que ellos, inclusive en este gobierno, se reivindican en una guerra. Es lo que en la extrema derecha hemos escuchado que hablan de la guerra cultural. Y para mí, cuanto peor le vaya económicamente a la Argentina y cuanto peor esté el malestar en la calle, más van a recurrir a dar la guerra cultural. Pasó con Bolsonaro, pasó con Trump, especialmente les pasó en la pandemia. Cuanto más hacían agua porque no sabían cómo controlar una pandemia, porque no creían en la ciencia, era la única manera de tratar de gestionar como se pueda una pandemia, iban por lo que ellos llaman una batalla cultural. Y en Argentina la batalla cultural está muy vinculada a la lucha por memoria, verdad y justicia y por la lucha de los derechos humanos. Quizás en Estados Unidos está menos vinculada a eso, está más vinculada al movimiento de derechos civiles de los negros, digamos, cada país tiene su especificidad, pero todas las extremas derechas apuntan a eso, porque eso es lo que los aglutina. Eso es lo que, por ejemplo, cuando decimos que Milei es una consecuencia o un efecto de la movilización que explotó con la pandemia, también creo que es un movimiento especialmente de las bases de los más jóvenes, de una reacción a la salida del feminismo a las calles. Sí, sí, claro. Muchos de estos jóvenes que nosotros vemos hoy, que se identifican como libertarios y mileístas, te cuentan que empezaron a militar en contra del aborto. Que básicamente se sienten desafiados por el colectivo de mujeres, por pérdida de privilegios, cosa que ya se ha discutido, pero no evidentemente con profundidad. Y cala tan fuerte esta... yo veía el graf el otro día del editorial que hiciste de la derecha ganó la guerra cultural. Y también me parece que parte de esa victoria tiene que ver con que desde el progresismo se esté poniendo en duda si se perdieron las elecciones porque decíamos chiques. ¿Entendés? O sea, obviamente no es la peor parte de lo que estamos viendo, pero se legitimó tanto ese corrimiento que estamos empezando a poner en duda cosas que la verdad
Uno puede estar hacer ciertas críticas, entender que los procesos no son lineales, que a veces se avanza y se retrocede un poco, pero plantear que se perdieron las elecciones por eso, plantear que la reformulación del peronismo y del progresismo tiene que venir de esa parte, bueno, eso es parte de perder esa batalla o de estar perdiendo ciertas batallas dentro de la guerra cultural, creo yo. No perdamos de vista que en esta campaña explícitamente se puso en cuestión el consenso democrático en Argentina. De hecho, acá se dijo, el balotaje es un plebiscito sobre el consenso del 83. Y se perdió. Y se perdió. Y fue explícito, lo dijeron en los debates, con 50 puntos de rating, lo dijeron en las entrevistas, lo dijeron en las redes, mandaron a decirlo a los trolls. Con lo cual ahí también creo que hay que hacer una introspección un poco más profunda. Sí, pero porque si hay a 40 años de la recuperación democrática, se fue un plebiscito para justamente ver si la sociedad argentina aprobaba o no esa democracia, y se perdió 56 a 44, es porque había un montón de cuestiones que dejaban mucho de desear de qué le brindó la democracia a la sociedad argentina en estos 40 años. Y no estoy diciendo que la democracia sea mala, por el contrario, estoy diciendo que tiene que ser mejor, que hay que brindar, hay que ofrecer una democracia de mayor calidad y que se sienta no solamente una vez cada 2 años cuando vas a votar, sino todos los días. Y complementar con aquella promesa, compromiso de Alfonsín de que con la democracia se coma, se eduque. Sí. Claro. Igual complementarla y actualizarla, porque pasaron 40 años y los intereses son compuestos. Guarda, porque complementarla ya daríamos un paso importante. Lo de Cerimedo puede ser un inicio y que alguien le diga no, por ahí no. Claro. O puede ser que ellos se comporten de esta manera y en vez de salir a repudiar o a decir que van a investigar, lo pongan en duda, manden sus trolls a las redes a atacar, entonces directamente ya sería el inicio de un camino de violencia de Estado que sabemos cómo empieza, de una manera horrorosa, y no sabemos cómo termina. Yo No quiero recordar algo la respuesta a esa pregunta, pero ayer el gobierno propuso para la Corte Suprema al socio en el estudio jurídico del hijo del ministro del Interior de la dictadura. Claro. Pero yo acá vengo a traer creo que nos viene bien esta mañana, un dejo de esperanza. Bueno. Que es, me quedo con un poco el aprendizaje que nos dejó Brasil en los últimos años. A ver, Bolsonaro ganó después de ser el diputado que en la sesión de juicio político a Dilma reivindicó en su voto al torturador de Dilma Rousseff. Y ganó así, o sea, más, como vos decís, más claro a quién se estaba votando era imposible. Y se construyó una reivindicación de la dictadura y una destrucción del consenso democrático durante los 4 años de Bolsonaro. Y aún así, yo creo que de a poco se está reconstruyendo. Lo que quiero decir es, hay que salir, hay que dar la batalla, porque no está todo perdido y se puede reconstruir. Es difícil y justamente si estamos reconociendo que ellos ciertas batallas culturales las están ganando, bueno, yo creo que el 24 también tiene que ser eso. Bueno, es muy importante, el 8 de marzo fue eso. Es muy importante cómo se reacciona a esto. Hablemos un poquito de la sociedad, qué pasaba en la sociedad durante la dictadura. Bueno, mientras había gente que era chupada, había gente que tenía que exiliarse, gente que por ahí hoy encontraste en distintos bandos, ¿no? Digo, estaba Norman Brisky y exiliado o escondido en realidad acá en Argentina, donde vivía yo. Y estaba Brandoni. Estaba Brandoni, sí. Digo, ¿no? Y había muchos argentinos, serían los abuelos de los de hoy, que ponían una bandera en el auto, una bandera argentina, ¿sí? Celeste y blanca, que decía somos derechos humanos, porque en el exterior se estaba denunciando la violación de los derechos humanos. Lo que el gobierno llamaba en ese momento, la dictadura llamaba la campaña anti-argentina, que básicamente... La regalaban en la revista Gente, en la revista Para Ti. Exactamente. ¿Sí? En los hoy, medios... Quiero decir, hoy quizá en La Nación Más veamos la metáfora de ese somos derechos humanos y te lo regala La Nación Más hoy a la noche. ¿Sí? Podría hacerlo, perfectamente. Bueno. Podría ser la dictadura. Ahora, espera que quiero terminar con esto. Cuando termina la dictadura, eso lo pueden ver también en la película 1985, Moreno Campo dice que la madre era amiga de Videla. Cuando la madre ve estos testimonios, lo llama y le dice, es mi amigo, pero esto es horroroso, lo odio y qué sé yo. A partir de ahí, los poquitos que quedaban, que estaban a favor de la dictadura, se llamaron a silencio absolutamente.
Tardó mucho la democracia después en avanzar sobre eso, porque el menemismo los indultó y qué sé yo. Pero jamás pensamos que iba a haber un gobierno que iba a poner en duda algo que nadie tiene dudas. Yo le escuché a Marcela Pagano el otro día y dijo, no, porque Villarroel me hizo ver otra visión de la historia. ¿Qué otra visión? Si están los testigos ahí. Ojo con eso, Roberto, porque es lo que viene este fin de semana, ¿eh? Viene una intención de reversionar la historia va a haber un comunicado del gobierno nacional que no se sabe si lo va a leer directamente Villarroel o si va a estar escrito nada más, donde dan la versión de la historia. Entiendo que va a ser una pieza audiovisual que está confeccionando Santiago Oria, que es el cineasta de Milei. Está el Tata Joffre. Y está, sí, la versión indica Tata que está el Tata Joffre y la Claro, Braña, ¿no? La Braña es un... O sea, van a poner a la sociedad argentina a discutir algo que estaba saldado, ¿se entiende? Bueno, ese es el detalle. Y por eso... Pero no estaba tan saldado, perdón, quiero decir algo del Tata Joffre, porque por ahí no es tan conocido. Eran muy pocos. ¿Qué? Los que podían diferir en ese momento. No, por eso, pero quiero contar quién es el Tata Joffre, que era periodista, pónganle, después Menem lo puso a cargo de la CIDE durante un tiempo, y él hizo muy redituable su paso por la CIDE, pues se choreó un montón de archivos de inteligencia que después vendía a medios de comunicación a través de Fabián Doman y de otros que también andan dando vueltas, y lo vendía para hacer notas. Pero como no fue sacando libros desde hace 30 por eso, años, como no fue tan redituable lo de las notas, empezó a hacer libros, ¿sí? Con los archivos de la CIDE. Y en esos libros, uno que a mí me interesó mucho, que se llama Fuimos Todos. Y ese Fuimos Todos no fue ninguno, ¿no? Claro. Exacto. Él tiene, hay uno que se llama Nadie Fue y otro que se llama Fuimos Todos. Claro. Y en el Fuimos Todos lo que hace es justamente eso, no fue nadie. Y ahí hay un trabajo, por eso estos son capas que se van sedimentando muy fuerte. Hay un trabajo muy fuerte de las editoriales que le dan lugar a ese tipo de libros y los ponen adelante en las vidrieras y empiezan a instalar esto, que es la misma editorial, curiosamente, que le hizo el libro a Victoria Villarroel. O sea, usted me dice teorías conspirativas. No, hay gente trabajando hace mucho tiempo para volver a instalar en la Argentina. Yo no publico un libro negacionista. No, justamente. No. Y yo soy el editor responsable, yo decido lo que publico y lo que no publico. Pero lo que pasa es que lo que se ha vuelto políticamente correcto hoy en la Argentina es lo que hasta hace pocos años atrás era marginal en términos no solamente de narrativa, en términos de lo ético y históricamente aceptable. Hoy un intelectual de cabecera del gobierno en la Argentina es Nicolás Márquez, que es uno de los autores de libros negacionistas, neta y nítidamente negacionistas en la Argentina. Yo no suelo tener demasiada estima por los intelectuales, pero me parece que a Márquez le queda grande la palabra. Sí, lo que sea, pero para Milei es una referencia, para Villarroel es una referencia. Entonces, para los que gobiernan hoy, son una referencia. Y vuelvo un poquito más atrás en los pasos. Una figura como Eduardo Feynman, ustedes son muy jóvenes, Roberto lo va a recordar, era una figura marginal en el sistema de medios de la Argentina. ¿Por qué? Porque reivindicaba el accionar criminal del Estado. Y lo hacía desde el presente, cuando celebraba, por ejemplo, el asesinato sumario de una persona sospechosa de haber cometido un delito, el famoso uno menos. No, Feynman se hizo famoso así, y era un marginal. No había consenso social respecto a ese tipo de discurso. Claro. Hoy es el líder del prime time en la Argentina. El nivel de Primera mañana de Radio Mitre. Bueno, por eso. Y prime time de La Nación. El nivel de degradación político y social de la Argentina es muy profundo. Y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a que otro marginal como José Luis Esper sea el presidente de la Cámara de Presupuestos. Problema para todo el sistema, para todo el ecosistema político de la Argentina, que no solamente lo ha tolerado, ejercicio de tolerancia que reivindico, sino que después lo ha acunado, lo ha alimentado y ahora lo tiene como referencia a los marginales, a los Milei, a los Villarroel. Villarroel, cuando asumió como diputada, yo recuerdo una editorial que hice en otra radio, la Radio de las Madres, o sea, en una editorial que tenía que ver con justamente la condición, ya no de negacionista, sino de reivindicadora de Villarroel. Y yo decía, la verdad es que el nivel de degradación democrática de la Argentina es muy profundo, porque hace poco tiempo atrás no podía asumir una persona con las características de Villarroel. El consenso democrático en la Argentina no lo hubiese permitido. Claro. Cuando asume Villarroel, se da un paso atrás muy significativo. Como diputada. Segunda diputada. O sea que hoy es la concreción fáctica de una evolución. De una involución. De una involución democrática de todo que se empezó a impulsar del Estado durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri.
Con actos el y con curro omisiones. de los derechos humanos. Los curros de los derechos humanos, el 2x1 de la Corte Suprema. Digo, también hay una historicidad política, además de lo social, de las batallas culturales y demás. Sí, hay precuelas con y que está íntimamente vinculado a cuanto más crecen las deudas de la democracia, las deudas sociales, las deudas económicas. Adri, vos arrancabas hablando de Alemania. La realidad es que Alemania lo tuvo que poner por ley. ¿Por ley? Porque si no, y justamente... Y no fue efectivo tampoco, ¿eh? Porque desde que lo pusieron por ley, la tercera fuerza muchísimo. Es una fuerza neonazi hoy por hoy en Alemania. Entonces, que vos, en Francia también, si vos reivindicás lo que fue el gobierno bolsonarista, es un delito por ley. Entonces lo que digo es que vos lo tengas que poner por ley demuestra que el consenso democrático no es lo suficientemente fuerte para valerse por sí mismo. Tenés que imponerlo por ley. ¿Y hasta dónde van a avanzar en los pasos simbólicos? ¿Qué pasa si en el Salón de los Gustos ponen a Videla? Hasta que puedan. Esto es de a poco, ¿eh? Hasta Esto es donde así. los dejemos, ¿no? Hasta que Exactamente. puedan. Pero no es un fenómeno meteorológico hasta donde pueden o no. Pueden o no hasta donde la sociedad dice basta. El 2x1 es el ejemplo más claro. El 2x1 fue la sociedad saliendo a decir basta y haciendo retroceder en chancletas a Rosati, Rosengren, tipos muy poderosos. Pero quería volver un poco a esto de cómo en el malestar económico y social contrabandean ellos su batalla cultural. Hay una nota de la colega Ailín Bulentín en página 12 con algunos detalles que van más allá de lo que aparece en el comunicado y donde cuenta, que esto fue el 5 de marzo, que fue en Rosario, parece que también está bien ubicarlo en tiempo y en espacio donde sucedió, y que cuando el comunicado dice que habían escrito en su pared "Viva la libertad, carajo". Lo que agrega Ailín en su nota es que cuando la joven se puede liberar después de este episodio, ve que en la pared del cuarto dejaron escrito BLLC, "Viva la libertad, carajo", ñoqui. Ñoqui. ¿Entendés? Es el militante igualado con el ñoqui. Ahí vemos cómo detrás de la cuestión económica y social y de un resentimiento que es real en la sociedad sobre lo que ellos perciben como una casta privilegiada de trabajadores estatales, que muchas veces también son militantes, están contrabandeando lo peor de la violencia institucional. Es un detalle muy importante porque todo esto es presente, lo que está contando Nico, y por eso yo hacía alusión a lo de Petri, que fue ayer nomás en el sentido literal. Ayer. Mostrémoslo. Vamos a verlo a Petri en este video, que comparte una escena con una pionera del negacionismo en la Argentina, que es Cecilia Pando. Claramente estamos frente a una situación de narcoterrorismo en la ciudad de Rosario particularmente, porque no solamente se trata de situaciones de comercialización, producción o transporte de estupefacientes, sino aquí también se trata de hechos que lo que buscan es aterrorizar a la población. Y lo que buscamos claramente es garantizar a partir de los medios que ponemos a disposición, en conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales, algo que tanto reclaman los ciudadanos de Rosario, y es que vuelva la tranquilidad y la paz. Bueno, acá lo que estamos viendo y escuchando es un video promocionado por el propio Luis Petri, ministro de Defensa, en el que exhibe las fuerzas regulares de las Fuerzas Armadas que desplegó en Rosario, precisamente en el lugar donde se cometió este atentado. Este acto ocurrió anteayer, fue sucedido a la imagen, a la foto que compartíamos hace un ratito nada más, de Petri con Cecilia Pando, en otro acto donde Cecilia Pando es la esposa del ex comandante Mercado, que fue excluido del ejército en su momento por una reivindicación explícita de los genocidas. Y dijo que fue Villarroel la que la llevó a ella a visitar a Videla. Exactamente. Mercado contó que fue Villarroel quien la llevó a conocer a Videla, pero también contó que la noche que cenaron juntos Mercado y Pando con Villarroel, y quien era su pareja en su momento, era la primera vez en su vida que se sentía a la izquierda de alguien. Sí. Eso lo escribió Mercado sobre Villarroel. Lo escribió Pando. No, Mercado. Mercado, en una nota en Facebook. Sí, tienes razón. Bueno, la reivindicación de Pando le mete mucha presión a Villarroel por derecha. Como si tal cosa fuese posible. Porque Pando lo que le exige a Villarroel es que cumpla con su compromiso, que formó parte del financiamiento de campaña, porque acá no hay que nunca desacoplar esquemas de negocios de esquemas de poder. Y Villarroel forma parte de un dispositivo, que es un dispositivo de poder, pero que es un dispositivo de negocios, que involucra a agentes activos y retirados de las Fuerzas Armadas. Bueno,
el hecho de que Petri, que tiene origen radical, sigue siendo radical, ¿eh? No solo en el origen. Es verdad, tiene hoy en día ficha de afiliación vigente. La Unión Cívica Radical de Mendoza. Eso por ahí la gente no lo toma en cuenta. A mí la parte que me pareció mal de la película 1985 es que no le dan el protagonismo a Alfonsín que tuvo. O sea, digo, la verdad, yo en esa ocasión voté al radicalismo, porque Luder, el candidato peronista, apoyaba la autoamnistía que había implementado la dictadura. Es decir, el juicio de la Junta se hizo gracias a Alfonsín. Él dio el marco. El impulso político fue histórico. De hecho, pocos antecedentes en el mundo de un episodio, aún con sus limitaciones, como el que llevó adelante a Alfonsín en una circunstancia muy adversa. Bueno, ¿por qué es importante lo de Petri? Porque en ese acto con Pando, Petri pide perdón. Ahora, ¿le pide perdón a las víctimas de la dictadura genocida? No. Le pide perdón a los victimarios. Considera Petri en este acto, que los militares fueron víctimas de una malversación histórica, en términos de lectura histórica. Le está dando sustento argumental también. Exactamente, por eso yo digo, esto es presente, no es pasado, no es historia. El hombre que está a cargo de las Fuerzas Armadas. El hombre que está a cargo de las Fuerzas Armadas, que viene de, por eso veíamos el video asociado a esto, del despliegue militar en Rosario. El hombre que está desplegando fuerzas regulares en el territorio nacional, hace un acto reivindicando el accionar criminal de las Fuerzas Armadas, que fue el brazo ejecutor de una dictadura cívico-militar, y que no nos olvidamos del componente civil. El componente civil fue fundamental. Y está presente en este gobierno. Y está presente en este gobierno en todo el dispositivo de poder. Son las 10:15 y hace 45 minutos empezamos. Vamos a volver sobre el hecho, Ari, vos que fuiste el que empezó con todo esto, y contá qué pasó, porque hay mucha gente que no... Repito, hay una denuncia de la Red Nacional de Hijos, que son las regionales de hijos en todo el país, donde cuentan que una militante de hijos, ahí estamos viendo el comunicado, la identidad obviamente la preservamos, fue atacada por 2 individuos que la esperaron adentro de su casa, forzaron la puerta, la secuestraron, la ataron, la golpearon, la abusaron sexualmente, la amenazaron de muerte. Le dijeron, dice textual, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto. A nosotros nos pagan para esto. Dice el comunicado de la Red Nacional de Hijos que es un atentado político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Cuentan que no le robaron nada a esta chica en su casa, sino que solo se llevaron carpetas con información de la agrupación Hijos, carpetas que no tienen nada secreto, volantes, recuerdos de encuentros y qué sé yo, y que los autores de esto le dejaron en la pared escrito "Viva la libertad, carajo". Hace un rato nosotros hablamos, obviamente, responsabilizan al gobierno de esto. Dicen, estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos de inmediato el esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos. Sumo algunas cosas. Hace un rato hablamos con Agustín Cetrango, lo que es integrante de Hijos. Nos sumó que se llevaron los materiales de Hijos, de volantes y eso, pero que dejaron algo, que es una credencial que tenía esta militante y la credencial de otro compañero de Hijos, se la dejaron colgada en el llavero. O sea, otro mensaje mafioso, decir, esta sos vos y tenemos a otro identificado. Y que bueno, están esperando a ver si hay alguna reacción del gobierno también. Pero hasta ahora la única reacción es la de Cerimedo, ¿no? Ahora Cerimedo, Fernando Cerimedo en su cuenta de Twitter dijo que es un invento, ya tiene obviamente muchas respuestas y él insiste. Obviamente que hay hecho una denuncia policial, es decir, no se da el nombre públicamente. Esto se dio a conocer hoy porque se estaban pateando la causa entre la Justicia Nacional y la Justicia Federal. Esto pasó hace varios días. Otra reacción es el apagón mediático de este tema. Y lo veo en el Destape y en Página 12, no está en Nación, Clarín, no sé, Infobae. Yo no voy a invitar a nadie a hacer zapping, la verdad, porque estamos en un canal de televisión y no vamos a invitar a que se vaya a otro lado. No está en otro lado. Pero no está en otro lado, ¿eh? No. Y hablo de casi el 100% de los canales. Así es, tampoco en los canales que uno piensa que entonces, el apagón mediático, hoy el sistema de medios está muy alineado con las necesidades y sensibilidades del gobierno. Eso es muy importante que lo aclares, porque algunos pueden pensar que no, que se mantiene igual.
siempre los nuevos Fantino no piensa que está peleado con Clarín y que lo putea a Clarín y todas esas cosas. No lo escuchamos. Por eso digo, siempre los nuevos liderazgos rearman el mapa de medios. Hay medios que no se quedan siempre en el mismo lugar y están cambiando esas cosas, claramente. Hoy el sistema de medios tradicionales está muy alineado con las necesidades y sensibilidades. Bueno, y hay que ver qué hace la dirigencia política, de vuelta, porque obviamente estamos esperando la reacción del gobierno, pero quiero la reacción del PRO, la reacción de los radicales, la reacción de todo el arco político. De vuelta, estamos hablando de una militante de derechos humanos y feminista abusada sexualmente y que le dejaron la firma Viva la Libertad Carajo. Se los resumo en un tuit por si no quieren leer todo el comunicado. Sí o sí tiene que haber un repudio generalizado. Pero además, digo, ponele que vos decís, no, esto no lo mandó a hacer Milei, no lo mandó a hacer Villarroel. Puedo decir, habrá sido alguien, recordemos, también, un poco de historia, antes de la dictadura militar existió la AAA. ¿Sí? Era una fuerza parapolicial, paramilitar, que también asesinaba gente. ¿Sí? Es decir, bueno, hay milicos en la AFI, ¿tendrán algo que ver? Sabés que llenaron de milicos la AFI. Hay. ¿Tendrán algo que ver? Ponele que no tiene que ver Milei, que no tiene que ver Villarroel, que no tienen que ver esos milicos, que no tiene que ver Petri, que no tiene que ver Bullrich. El solo hecho de que vos todos los días inculques odio... Zurdos los vamos a aplastar y ese tipo de cuestiones. Pero, sí, claro. Bueno, llamás al lumpenaje a que haga estas cosas. Sí, ojo que después el lumpenaje tiene una carpintería a la cual le compraban cosas a los caputos. Pero a veces ni siquiera tenés que tener una mínima línea orgánica de vínculo con la política. Yo me acuerdo en Brasil de gente que entró a los tiros porque alguien estaba festejando su cumpleaños y tenía una bandera del PT. Yo me acuerdo en Estados Unidos que después de que Trump dijo que había que terminar con todas las protestas y que era un caos Estados Unidos, un chico de 17 años entró por el medio de una manifestación y empezó a matar a todos los que estaban manifestando en las calles. El nombre de ese chico está en un centro cultural de la derecha en La Plata, de los militantes de Milei. Entonces, el clima político, cuando está legitimado desde el Estado, tiene una incidencia. Bueno, o sea, que la violencia inorgánica también es para preocuparse. Pero además es imposible separar esto y no hacer el paralelismo con el atentado contra Cristina. Es imposible, porque si vos, pongo el atentado contra Cristina, durante 10 años le dijiste que era una chorra, que era una corrupta, hiciste tapas de la revista Noticias, acusándola de cualquier barbaridad, la deshumanizaste, organizaron incluso que apedrearan su despacho, hiciste todo eso. Después hubo un señor que se llamó Fernando Sabac Montiel que fue y adelante de todas las cámaras le intentó matar. ¿Por qué? Porque ya se podía, porque ya estaba habilitado eso. Lo crearon. De vuelta, ¿hay un mensaje de Patricia Bullrich al celular de Sabac Montiel que dice andá y matala? No, y probablemente no aparezca. No hace falta. Porque generaron igual si había, no nos enteramos porque el celular lo borraron. Además. Pero ahí es lo importante de lo que vos decías. Esperemos la reacción. Porque lo de Cristina es un buen ejemplo. Inmediatamente hubo una reacción de gran parte de la sociedad y de la dirigencia política. Sí. Ahora, ¿cuánto duró esa reacción mayoritaria? Por eso el domingo tiene que ser enorme. Pero ¿cuánto fue la reacción judicial? Termino con el paralelismo, porque así como con Cristina crearon ese contexto, crearon el contexto para lo que le pasó a esta chica. Porque creás pequeños Sabac Montiels. ¿Hay gente que piensa esto en un país de 47 millones de habitantes? Sí. Ahora, no se sienten legitimados para hacerlo y no lo hacen. Bueno, vayan al museo, dice, si lo haces, te vas a vayan al Museo del Holocausto y vean las tapas de los diarios alemanes antes cómo fueron primero demonizando, después deshumanizando, convirtiéndolo, no me acuerdo ahora en qué tipo de bicho, no era la cucaracha como acá. La cucaracha se parece mucho al libro de Kafka, La Metamorfosis, en donde necesitan pensar que el hermano es una cucaracha para poder matarlo, ¿no? Y en este caso, digo, en el Holocausto pasó eso, lo fueron transformando en no humanos a los judíos para que la sociedad alemana tolerara el genocidio. ¿Sí? Y en el caso del kirchnerismo, de los derechos humanos, ahora del feminismo, también van demonizando, deshumanizando, feminazis. Bueno, el presidente acaba de usar esta semana la figura de orcos para referirse a un colectivo político, que es el colectivo opositor. Ahora, ¿dónde está la convocatoria de Unión por la Patria, una sesión especial de repudio y alerta por el ataque a una persona en su condición humana y después en su condición de militante? ¿Dónde está?
Porque si no, observamos la política solo desde el prisma del oficialismo. Digamos, lo único que acciona es el oficial. La oposición está en una etapa de observación, digamos, ¿no? Pareciera ser. Observa, reacciona poquito, emite comunicados light. Bueno, ¿dónde está el bloque de Unión por la Patria en este momento convocando una sesión especial de repudio y abrazo a una argentina que fue agredida en su condición de mujer, de persona y de militante? Y que fue agredida en nombre de la libertad avanza. Podés decir después, no, en realidad, bueno, fue agredida. Empecemos a exigir además, también, lo que tiene que haber es una investigación que me demuestre que no tiene nada que ver el gobierno. Tal cual, porque hay un hecho porque político. No pasó con el asesinato de Cristina, la investigación fue un encubrimiento. Sí. Pero para mí ahora sabemos que los teléfonos se borraron en la oficina de Bullrich. Para mí son dos patas. Esto terminó en Comodoro Pi también, aclaro esto, lamentablemente no tengo esperanzas. De que judicialmente se investigue nada. Como no lo informaron, todavía no digo quién es el juez y el fiscal. Son dos procesos paralelos. No le tengo ninguna fe. La justicia tiene que suceder y tiene sus tiempos, pero la reacción social, para mí, hay algo que cuando uno lo mira para atrás, se da cuenta en los procesos, pasó en Brasil, creo que va a pasar en Argentina también, es todo medio un prueba y error. Si vos vas y atentás contra alguien en el medio de la calle y no pasa nada, bueno, mañana se envalentonan 2. Y mañana se envalentonan 3. Y así va avanzando. Entonces, es lo del 2x1 que decía Nico también. Me parece que también la reacción social tiene que ir en paralelo, diferente del camino, y la reacción política también, de lo que es después la denuncia penal y la investigación judicial. Está la nota publicada en Ámbito. Si no nos quedamos solamente con que actúe el juez o el fiscal. Y la verdad que en este momento me parece que lo que tiene que actuar de manera inmediata es el repudio social. Mira, sí. Y repudio del gobierno. Yo, de verdad, si el gobierno no tiene nada que ver, que hable Milei ahora y diga no en nuestro nombre. Está bien, pero la viva la libertad, carajo, no es eso. Tenemos que empezar a entender que estamos en un proceso político en que si esperamos cosas de este gobierno, yo creo que no va a llegar. Pero sí espero algo de esta sociedad. Totalmente, no, por eso insisto, el del domingo tiene que ser todavía más grande. Pero... Es que no tiene que ser solamente el domingo, Ari. Bueno, pero un primer paso es como lo del 2x1. Pero por lo menos tiene que empezar a haber una reacción previa. Es lo que y del sistema político. Y el sistema político, bueno, es parte de la sociedad, lo que quiero decir es... Yo digo que retomemos una parte de la charla de ayer, si quieren, porque está muy, para mí, ligado a esta tibia reacción que vemos en general frente a todos los procesos de agresión, no solamente por parte de la oposición. Ayer vos recordabas la entrevista que hiciste con Parrilli, Roberto. Yo la repasé, la verdad, estaba convaleciente y no la escuché en vivo. Yo creo que no se le prestó la debida atención. La repasé Fue muy fuerte lo que dijo él, no la entrevista. Sí, y básicamente es la confesión de una especulación, que es la regulación de los tiempos, ¿no? La sociedad hoy tiene determinada cosmovisión, nosotros no podemos ir en contra de ese viento para seguir usando la figura de moda. Entonces hay un comportamiento de político profesional, no de él, digamos, en general del dispositivo que él representa o que él integra, ¿no? Un comportamiento de político profesional, que en su momento lo calificamos nosotros de wait and see, que es una práctica bastante habitual, esperar y ver para ver cómo se acomodan las cosas. Ahora, el problema es que el gobierno no tiene la disposición de ser complaciente con esa actitud. Por el contrario, aprovecha esa displicencia para avanzar con sus objetivos, sabiéndose más débil en términos institucionales, en términos de apoyo, de apoyo institucional. Bueno, esa especulación tiene que encontrar límites. A eso apunto yo. El límite vertical te puede ir bien o te puede ir mal en la próxima elección. A mí, en lo personal, me chupa un huevo, y lo quiero ser enfático, digamos. Si Unión por la Patria pierde 200 elecciones, o se llame como se llame, si es que va a ser consecuente con sus ideas, que son las ideas que, en definitiva, crearon un colectivo político que todavía sigue activo. Y habrá que ver cuánto tiempo más se mantiene activo, porque si no tiene representación. Lo único que puede frenar esto o enfrentarlo es siendo muy nítido en tus ideas. No empezar a parecerte al otro.
Tenés que atarte al palo mayor como Ulises y no moverte de ahí. Y no decir, bueno, no estoy tan en contra de lo que dice el otro. Podríamos conversarlo. Y sumo algo, perdón, siguiendo esto, Macri, ¿no? Adrián, porque recién me fui a fijar, porque vos decís, ¿dónde está Unión por la Patria que yo convocando? Bueno, tuitearon, ¿no? Hay un tuit que dice repudio. Y si me permiten, quiero contarles dos breves anécdotas de Eve de Bonafini, ya que estamos hablando de todo esto. Porque hay una lógica en la dirigencia política de repudiar en Twitter y la vida sigue. A diferencia de lo que hacía Eve, que fue nuestra referencia, cuando, por ejemplo, en el año 99 había un conflicto en los Balcanes, ¿se acuerdan? La guerra de Yugoslavia, todo eso. En ese momento no había Twitter, pero podías sacar una solicitada repudiando. Eve viajó a Yugoslavia y se paró arriba de un puente para que no lo bombardearan, para que las mujeres pudieran cruzar de un lado al otro para ver a sus familias. Se puso arriba de un puente para que no lo bombardearan. Y me acuerdo de otra anécdota que nos contó una vez que fuimos a verla con el Tano. Un día estábamos ahí charlando con ella y dijo, ¿quieren que les dé una clase de cómo se toma un lugar? ¿Cómo? Y nos contó que a ella le habían pedido los presos políticos en Chile, que los estaban masacrando en las cárceles, las madres en Chile les pedían ayuda. Entonces, en vez de firmar un comunicado, Eve viajó a Chile y entró a la cárcel. Y entonces nos contó, dice, ¿saben cómo se toma una cárcel? ¿Cómo se toma, Eve? Ustedes entran, una vez que están adentro se sientan y dicen, este lugar está tomado. Esa fue toda la explicación. Y efectivamente poniendo el cuerpo, claro, la cagaron a palos los militares chilenos, pero logró que empezaran a tratar mejor y les dieran comida a los muchachos. Entonces fue y puso el cuerpo en una guerra para que las familias pudieran cruzar un puente y verse, y fue y puso el cuerpo en una cárcel para que no cagaran a palos y les dieran de comer. Hace falta un poquito que la dirigencia política empiece a poner el cuerpo. Y digo, en este caso, en los casos que estamos contando de las personas que no reciben los medicamentos, la vida no pasa por Twitter. Entonces pasa por plantarse. Estamos esperando que Victoria Villarreal se haga una sesión. Hace la sesión en la calle. Empecemos a que vuelva la política a poner el cuerpo. ¿Dónde están los...? Que hay una orfandad de una sociedad, de una parte de la población, que está ahí esperando que la representen. Mira, ¿sabés qué pienso yo? Que buena parte de ese 55% de imagen positiva que tenía Cristina, si hubiera una propuesta nítida con un candidato nítido, una buena parte la recuperaría. Claro. Siempre pensé eso. Los candidatos no son nítidos, lejos de eso. Las propuestas no son nítidas. Las propuestas no son nítidas, los gobiernos no son nítidos, como el de Alberto, ¿no? Además las redes son para reproducir las cosas. Yo digo, si hubiera venido un noruego y mirado el gobierno de Alberto, decís, bueno, a ver, ¿de cuál de estos partidos es? Y vos decís, no sé, a ver, ¿a cuál se parece más? Total. Bueno, el gran mérito del establishment en la Argentina ha sido burocratizar el poder institucional. Sí. O sea, lo ha manipulado de manera tal de que es una discusión de matices, a excepción de este tipo de cosas. Acá no hay una discusión de matices. En este tipo de cosas hay posiciones meridianas, o debiera haberlas. Claro. El gobierno tiene una posición meridiana, Milei tiene una posición meridiana, Villarruel tiene una posición meridiana. Bueno, hay que contraponer una posición meridiana, hay que contraponer una posición de nunca más, porque el nunca más es un concepto muy terminante. No acepta matices. Nunca más es nunca más. Digamos, y no se jode. Nunca más, creo que está esa posición meridiana. El problema es lo que dice Ari. Hay que pasar de la posición. Porque la posición está, no es que es una posición tibia donde. El tema es cómo lleva. O sea, tenés un ataque concreto físico a una persona. Bueno, la respuesta no puede ser nada más emitir tu posición meridiana. ¿Entendés? Me parece que lo que está diciendo Ari es, cuando vos estás empezando a tener hechos físicos, concretos, atentados, ataques, violaciones con los derechos humanos, tenés que... No, lo que digo es que la posición meridiana de la defensa de la democracia, de la condena a la dictadura, no se puede quedar solamente en lo declarativo, porque ahí es donde me parece que ves el desfasaje entre un ataque, un atentado concreto y algo declarativo. Por ahora tenemos una declaración igual, ¿no? Sí, estamos en un país en el cual tuvimos 10 años cantando si la tocan a Cristina que quilombo se iba a armar, le gatillaron a la cabeza y no pasó nada. Yo te digo una cosa, uno además se refiere según la historia del otro. Si no fuera hijos, uno tomaría 1000 recaudos, porque la denuncia es grave. Al ser hijos, con la historia que tiene hijos, uno
Ya está, lo dice hijo. Y yo puedo opinar. Y puedo decir que puede haber distintos grados de responsabilidad. Ahora, ¿alguien puede dudar? Digo, a ver, yo 2 semanas antes de que quisiera matar a Cristina dije que iba a pasar algo así y que los responsables eran esos periodistas que estaban engendrando eso. Me comí un juicio, todavía está. Inmediatamente, ¿qué pasó? Lo volví, lo ratifiqué al otro día. No estuve esperando a ver qué pasa, qué sé yo. Y la verdad que después, uno conociendo a los actores, sucedió. Apareció la guita de Caputo, apareció Milman, apareció borrar los teléfonos en lo de Bullrich, apareció Capuchetti encubriendo al no investigar. Digo, vos conocés a los actores, ya sabés de qué lado estás y en quién podés confiar y en quién no. No hace falta tomarse 3 meses para decir, miren, esto como mínimo es responsabilidad del gobierno por el discurso de reivindicación de la dictadura. Y por el discurso de odio que inculca todos los días, como mínimo. Después empezamos a analizar otras responsabilidades. Te sumo algo, hace un rato hablamos con Agustín Cetrángolo, uno de los integrantes de Hijos, y le pregunté, ¿esto les pasó alguna vez? Yo los conozco, digamos, han recibido muchas amenazas, hace 29 años que están en esto, han pasado todos los gobiernos y han recibido amenazas de todo tipo. Él nos contó recién al aire que él estuvo en el programa de protección de testigos, cosa que yo no sabía, pero él estuvo porque recibía muchas amenazas de muerte. Estela de Carlotto estuvo en los programas de protección de testigos. Tenemos a Jorge Julio López, digamos, hemos vivido situaciones de militantes de organismos de derechos humanos amenazados. Pero me dijo una frase que me hizo acordar lo que vos decís siempre, que es, pero teníamos a quién recurrir. Claro. O sea, íbamos al gobierno de ese momento, que eran los gobiernos kirchneristas. La desesperación en la dictadura y teníamos a quién recurrir. Era que no tenías un Estado para ir a quejarte. Por eso cuando la gente dice, ahora cuando nos roban también violan nuestros derechos humanos. No, porque este no es un Estado a quien recurrir. Bueno, pero hoy tampoco. Lo que me decía es, mirá, yo que estuve en el programa de protección de testigos, claro, hoy estoy peor, claro, porque pasó esto y no tenemos a dónde ir. Y de vuelta, cayeron en Comodoro Pi. Y no voy a decir el nombre del juez todavía porque no lo hicieron público. Pero no tengo ninguna fe en que Comodoro Pi resuelva esto, ninguna fe en que el gobierno diga nada de esto. Y es una desesperación muy fuerte. Imagínate para esta chica y para el resto de los militantes de derechos humanos. No hay a dónde ir. Vuelve a esa orfandad. ¿Puedo volver un pasito hacia atrás? Hace un tiempo nosotros contamos acá, mostramos las imágenes de un genocida condenado a perpetua siendo reivindicado en un cuartel. Y nosotros dijimos ese día, si esto no es reprendido por el sistema democrático, corre un pasito más el límite de lo tolerable. Claro. Ya no estamos hablando solamente de un presidente y una vicepresidenta que reivindican el terrorismo de Estado, sino que a sus ejecutores se los reivindica en ámbitos públicos, en cuarteles, con efectivos en actividad aplaudiéndolo. Y dijimos, tiene que haber ya una sanción al jefe del cuartel, tiene que haber ya una sanción a los responsables políticos y militares de esa acción. ¿Saben qué pasó? Nada. No solamente no hubo sanción ni al jefe del cuartel, sino que hoy se está hablando de un indulto masivo. Se dio un pasito más, se corrió el límite de lo tolerable. Se reivindicó a un genocida condenado a condena perpetua en un cuartel. Y entonces ahora parece natural que estemos discutiendo la posibilidad de un indulto masivo. Pero ¿cómo el presidente no va a salir a decir, miren, acaba de ocurrir un hecho delictuoso en donde se firmó en nombre de un dicho que es mío? ¿No? Como si ponen, te toman por boludo, es mío. Si ponen Viva Libertad, carajo, es de él. Bueno, ¿cómo no va a salir a decir, miren, yo repudio, no tengo nada que ver y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y ya le di la orden a la ministra de Seguridad, de Justicia, qué sé yo, que esté atrás del tema? Por ahora su vocero inoficial dice que es un invento. Recordemos también que el ministro de Defensa, Luis Petri, que en estos días, como recién recordábamos, tras un paralelismo entre la lucha contra el terrorismo en los 70s y lo que está pasando en Rosario, también hizo propio un argumento que después del triunfo de Milei, dijo Cecilia Pando, la persona con la que estuvo reunida ayer, que fue, si no indultan a los milicos de los 70, ¿cómo les vamos a pedir a los de ahora que hagan lo mismo? Exactamente. Eso lo dijo Pando, se grabó en un video, nosotros lo pasamos acá, y ahora eso lo retoma Petri. Lo retoma como doctrina. Como doctrina, sí, claro. Es que es imposible hablar de un protagonismo mayor de los militares, y esto se viene discutiendo hace años en Argentina, si antes no se cambia la imagen negativa que se tenía sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la dictadura. O sea,
cuando se hacía la comparación de Fuerzas Armadas en Argentina con Brasil, con México, con Colombia, siempre se lleva lo mismo. En Argentina está muy vinculada las Fuerzas Armadas al rol que tuvo en la dictadura. ¿Por qué? ¿Es las mismas Fuerzas Armadas? No. Ahora, institucionalmente nunca dijeron qué había pasado con los desaparecidos, nunca dieron detalles de los crímenes que cometieron, nunca pidieron perdón institucional. Digo, porque eso es lo que está detrás del reclamo que todavía se hace a las Fuerzas Armadas como institución. Sí. Que nunca, porque obviamente hay un montón de militares que entraron en las fuerzas en democracia. Ahora, no hay una condena a la dictadura, nunca se contó lo que pasó. Lo mismo pasa en Uruguay, digo. Lo mismo pasa en Brasil, digo, las Fuerzas Armadas... En Uruguay es peor, en Uruguay es peor. Está bien, pero lo que quiero decir es que... Ni siquiera se pudo avanzar con investigaciones serias, profundas. Nunca, ni siquiera... participaron colaborando en las investigaciones. Entonces, no, de hecho se han negado a colaborar. Por eso se han negado a colaborar. Es más que la negación del 30.000 por el número. Es negar que ellos siguen sin contar los crímenes que cometieron. Para mí no hay que dar mucha vuelta. Acá el que no condena activamente es cómplice. Y me refiero al sistema político en su conjunto. No solo político. No, pero bueno, a ver, cada cual es su responsabilidad, amigo. No, bueno, pero hay responsabilidad. Estamos exigiendo a la gente que además de pagar el puchero, tiene que empujar a los políticos a que hagan su laburo. Sí, además tiene que empujar a los dirigentes a que dejen de especular para que sean nítidos. Basta, a la gente no le podemos pedir más. Ya le estamos pidiendo que llegue al 15 del puede mes. salir la CGT, no, que exacto, no estoy hablando de la gente. Bueno, quiero un repudio de la UIA, de AEA, de los empresarios. Yo me conformo con que aquellas personas que han lucrado políticamente, y cuando digo lucrado políticamente no lo estoy diciendo desde el punto de vista económico, estoy diciendo desde el punto de vista de su construcción política. A partir de determinados compromisos, bueno, ahora están a la altura de esos compromisos. Digo, para que se entienda la relación política es el sello de Milei, viva la libertad carajo, contra una miembro de hijos, ¿sí? Es decir, una violación y lo que le ocurrió siempre es aberrante, horrible, doloroso. Cuando yo me enteré, la verdad, no podía hablar, te juro, me agarró una angustia, ¿no? Y me decía, ¿qué te pasa? Se asustó. Porque me recuerda mucho a la dictadura. Siempre es aberrante lo que ocurrió. Ahora, acá hay un costado político muy claro, que es el hecho de que hayan firmado como Milei y el hecho de que se lo hayan hecho a una miembro de hijos. Entonces, es la política la que tiene que meterse, porque es un hecho político aberrante, un hecho político, con una responsabilidad del Estado en este hecho violento. Imagínate si ponían viva Perón carajo en vez de viva la libertad en la pared después de cometer un crimen así. ¿No estarían saliendo todos a exigirle a cada dirigente peronista que se expida al respecto? Claro, o viva Cristina. ¿No? Si hubieran puesto viva Cristina. Tendría que estar Cristina inmediatamente diciendo yo no tengo nada que ver con el loco ese. Bueno, ahí está entonces. Primero, una acción. No una declaración solamente. La declaración forma parte de un proceso de acciones. Después, la miseria planificada, cosa que está recontraprobado, se impuso a sangre y fuego. Digo, porque como hay que volver a foja cero en muchas discusiones en Argentina, hay que volver a recordar que la miseria planificada de la dictadura, que impuso un paradigma económico que es muy difícil de desarmar y que sigue vigente incluso en términos legales, la ley de entidades financieras, ya hemos hablado mucho de eso, pero hay que repetirlo. Bueno, aquellos paradigmas económicos que en muchos de los casos sigue vigente con legislación, se impuso a sangre y fuego y a terror. El terrorismo de Estado usa el terror como herramienta de imposición, por ejemplo, de programas económicos. ¿Quiénes eran los civiles que integraron aquel proceso de miseria planificada? Bueno, uno de ellos es el Liendo Padre, que era militar, no era civil, pero que creó una dinastía de juristas que después proporcionaron cuadros a los 90 al... El hijo de Liendo era socio del hijo de Martínez de Oz. Exactamente, exactamente. Y de ese estudio proviene uno de los dos candidatos a ser ministro de la Corte. Es decir, cuando nosotros hablamos de que hay continuidades que son provocadas por la impunidad, bueno, ahí tenés un caso. O sea, vos tenés un modelo económico que se implanta a sangre y fuego y con terror en la dictadura genocida, que no es desarmado porque, más allá del esfuerzo de Alfonsín, que es histórico, reivindicable y demás, no alcanzó
a la pata civil, y ahora vos lo tenés a Roca, que tenía un campo de concentración a los pies de su planta de Campana, diciéndole a los trabajadores que están muy preocupados por ellos y por sus familias. El mismo señor que tiene un campo de concentración en la puerta. Claro, como es impune Roca, él, Ledesma, todo el establishment de la Argentina quedó impune por los crímenes por los cuales se enriquecieron. Entonces, ¿por qué no repetir la historia? Y yo digo, y es muy importante, con los mismos dirigentes, es muy importante la contextualización, ¿no? Es muy importante lo que dijo y hizo Petri, es muy importante que esté filtrando el gobierno el hecho de que el domingo va a haber un comunicado del gobierno dando otra versión de la historia y que indultaría o cambiaría alguna reglamentación para que parte de los genocidios se vaya a su casa. Es decir, pasa en un contexto y de alguna manera responde a la pregunta que nos venimos haciendo. ¿Cómo va a ser el gobierno para aguantar un 70% de pobreza, un 25% de indigencia, la gente muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedades por no más? Siempre nos venimos preguntando todos los días, ¿cómo va a ser? Bueno, te empiezan a mostrar cómo van a ser. Con terror. Con terror. Las cosas no se repiten de la misma manera. ¿Sí? No hace falta que haya un golpe de Estado, una tapa de Clarín que diga total normalidad. Bueno, ahora no hay un golpe de Estado. Clarín no se preocupa por publicar nada, no dice nada, pero el proyecto económico es igual y empieza a basarse en lo mismo, en el terror. ¿Pueden hacerlo 20 veces sin que Milei diga una palabra? Bueno, según lo que hagamos nosotros, pero puede ser que empiece una cadena de violencia y que no haya un general haciéndolo, que no lo veamos por la tele, al general majestuoso, como lo llamó Morales Solá. No, puede pasar así, porque todo pasa distinto. El lawfare, antes no existía el lawfare, la guerra psicológica, antes no existía. Antes venían los milicos y vos salías a la calle y estaba todo el día, había milicos dando vuelta, camiones, Unimog y qué sé yo, y eran parte de nuestra vida. Bueno, hoy lo pueden hacer de otra manera, pero es lo mismo. El proyecto económico es igual al de Martínez de Oz y la forma es el terror. Entonces, es el comienzo, esto, de una evolución, una suba de la violencia de Estado, que ya ocurre. Porque los tuits del presidente son violencia de Estado. El otro día le dio retweet a que decían que a Villarroel había que colgarla en una plaza, cosas por eso. Lo hace todos los días. La violencia verbal es un anticipo, una preparación, si querés. ¿Para qué sirvió Revolución Federal? Para preparar el clima, para que todos pensaran, fue un loquito. Porque como hay un montón de loquitos dando vuelta, que quisieron, ¿se acuerdan que le tiraron fuego a la Casa Rosada, golpeaban los autos? Todo eso fue preparado, fue financiado por Caputo. ¿Para qué? Para que después digamos, uno de esos loquitos mató a Cristina. Se preparó la cosa. Empezó la violencia verbal, después la violencia en la calle por gente paga. Eso está demostrado. La Revolución Federal está demostrado. Está en el expediente, la guita de Caputo. Y finalmente, el intento de asesinato de Cristina, que Dios sabe por qué no está muerta. Lo que vos mencionás, Roberto, es clave. Hace varios años publicamos en Revista 23, si no me equivoco, una serie de documentos sobre cómo se construían las listas negras y se publicaban en El Caudillo. El Caudillo era uno de los órganos de difusión de la AAA. Y en esas listas negras se condenaba a muerte. Literalmente, se condenaba a muerte. Primero hubo una reacción del sistema político crítica. Estábamos hablando todavía en la predictadura, digamos, ¿no? Gobierno de Isabel Perón. Claro, después se naturalizó. Entonces las listas negras empezaron a formar parte del paisaje cotidiano. Consecuencia de eso empezaron los exilios. Personas que ya no encontraban cortafuego en el sistema, en el sistema de convivencia. El paso siguiente, el tercer episodio de esta saga, son las desapariciones forzadas de personas. Es decir, vos decías, y escribió Marx, la historia se repite como farsa. Nosotros estamos viendo una secuela. La estamos viviendo. En muchos de los casos tiene rasgos similares a episodios que ya hemos vivido. Y entre los rasgos similares está también esta idea de acomodarse al viento, que es un comportamiento, insisto, de la política profesional, acomodarse al viento. Ojo, porque esto también pasó en la Argentina. Por eso yo soy enfático en exigirle aquí y ahora compromiso con la historia.
Porque después, los que se acomodan con el viento, si quedan bien parados, si al final del proceso quedan bien parados, después se presentan como alternativa. Entonces, yo digo, no, mira, el momento histórico es ahora. ¿Por qué? Porque todo aquello que es irreversible, la vida lo es. La muerte lo es. Lo que le pasó a esta chica también es irreversible. Exactamente. Sí. No sos la misma persona después de que te violaron, seguramente. Cuando vamos a esperar a ver qué pasa el domingo, porque sabemos también que este es un gobierno que le encanta el bait, ¿no? Esto de ¿sí? Decir que van a dolarizar para que toda la gente mire la cadena nacional y ese tipo de cuestiones. Pero recién buscando lo de Pando y demás, recordé otro episodio que hay que tener muy en cuenta si finalmente se toma alguna acción para liberar a los milicos, que es que la propia Pando y otros familiares de militares salieron en enero a reclamarle al gobierno que no estaban cumpliendo con una promesa que habían hecho en campaña. Sacaron una carta incluso y dieron notas diciendo nos habían prometido que los iban a liberar y no lo están haciendo. Entonces, digo, esto forma parte, claro. Esto no es una cortina de humo, no es algo lateral, esto forma parte del proyecto, ¿sí? A diferencia de lo que pasó quizás durante el gobierno de Macri, donde había estos sectores quisieron aprovechar que la postura de Macri sobre los 70 es mucho más lábil en todo caso para avanzar. Acá desde el día cero se sabía que venían a hacer esto. Claro. Hoy va a estar, mira, Victoria Villarroel con Johnny Viale. Mirá seguro que le van a hacer un montón de preguntas. ¿Será casual? Mirá que justo. Me hiciste acordar con lo de Macri, hablando de beneficios. Bueno, de la ellos, Johnny Viale y todo esto, son los que generan los desaparecidos de hoy, y son desaparecidos civiles. Cristina, una persona que hicieron que el 60-70% de la población la considere chorra, que la embargaron, que no podía usar ni las tarjetas de crédito. Grabois está todos los días en la televisión, Grabois. No hay una sola causa, una sola prueba de que alguna vez Grabois se haya quedado con un peso de nadie. Todos los días, y después el tipo está tomando un café por la calle con el padre, y van y los agreden. Generan desaparecidos civiles, la pérdida de tus derechos de estar por la calle tomando un café con tu padre. Bueno, es que eso también pasó en décadas anteriores, en un proceso que desembocó en la dictadura genocida. Uno no puede pensar en el 76 sin los 18 años de proscripción. Y de Perón hacían lo mismo, estaban en la radio y en la tele todo el tiempo diciendo que se robaban esto, que hacía lo otro, que los peronistas hacían asado con el parqué, que cuidado que la mucama no se robe a tus hijos. Digo, esa construcción de sentido no hay que pensarla como antes nos desaparecían y ahora hacen esto. No, fue antes y ahora hicieron esto para preparar el terreno que después permitió la dictadura genocida. Bueno, ahí, mirá, uno de los que fue puesto a la parrilla en las últimas horas fue Lustó. Lustó había forma parte del dispositivo de demonización de dirigentes del campo nacional. Pero le toca a él ser víctima. Ha pasado con varios periodistas que formaron parte del lofer y hoy son víctimas. Yo veía el episodio de Lustó y recordaba el caso de un dirigente radical que pasó de victimario a víctima en las páginas del caudillo. Justamente, recordaba ese episodio. Porque, claro, cuando empieza, el proceso empieza por algún lado, pero después tiene su propia dinámica. Y el mecanismo, si se revela efectivo o eficaz, digamos, para perseguir, en ese caso, eran opositores primero internos del peronismo, después de la izquierda, y después ya cualquiera, incluso en términos de disputa de negocios. Bueno, hoy Lustó está padeciendo su propia construcción. Ahora, lo que yo me pregunto es si Lustó entiende eso y va a actuar en consecuencia, o como es un gran sobreviviente, es un político profesional en el sentido ortodoxo, digamos, un gran sobreviviente de la política, como Bullrich, encastra en esa tradición de sobrevivientes de la política. Bueno, probablemente Lustó se vea tentado a acomodarse al viento. Pero no es Lustó, es el radicalismo. Bueno, pero yo digo, están atacando al radicalismo pero el como ataque fuerza. Personalizado. Nosotros creo que contamos acá cuando circuló la primera carpeta de Lustó, incluso antes de que después fuese puesto a la parrilla por todo el sistema de medios del mileísmo. Bueno, ahí hay que exigir compromiso democrático también. En los dirigentes que asumen determinados compromisos con aquellos a que después le reclaman el voto porque
que si no está malversado el sistema de representación. ¿A quién representa el UTO? A sí mismo, al radicalismo, a los votantes de la ciudad, a un sector de los radicales del Cote y no Siglia, un esquema de negocio. ¿A quién representa? Nadie sabe. Empieza a malversarse el sistema de representación con las consecuencias que ahora estábamos observando. Y eso es algo que no es, digo, que es a propósito, es un mecanismo a propósito. Se cita mucho ese poema que utilizó alguna vez Silvio Rodríguez y que se dice que es de Bertolt Brecht, pero no es ese de primero vinieron por... Neymar. Sí. A mí hay otra cita en el mismo sentido que me parece más actual y más pertinente, que es la de Ibérico Saint-Jean, un milico de la dictadura que decía, primero vamos a ir por los militantes, después por los convencidos, después por los tibios y después por último por los que se queden callados. Ayer hubo un episodio muy particular en las redes sociales, donde sabemos que no sucede todo, pero donde este gobierno tiene su alimento, que es que a un funcionario de este gobierno, al secretario de Agricultura, Fernando Vilés, ya no sé si tenemos para verlo, le puso like a un tuit de Martín Lustó. Un tuit de Martín Lustó donde decía peor epidemia de dengue en 15 años. Bueno, un tuit muy crítico con el gobierno. Claro. Raro, digamos, ¿no? Pero más raro todavía es que uno de los trolls de Milei, el gordo Dan, así es su nombre en Twitter. Y funcionario. Que es funcionario además, dice, publica la captura y dice, che, Fernando Vilés, a partir de mañana formas parte del gobierno, nos vemos. Es un funcionario de una línea mucho más baja que al que está echando, ¿no? Pero obviamente. Con línea directa con Karina. Pero con línea directa. Uno de los reivindicados por el consumo irónico. Sí, pero ojo, perdón, terminemos, porque todo el proceso de esto es un proceso de disciplinamiento. ¿Qué le responde? El secretario de Agricultura, un tipo importante. Obviamente fue un error que Jean Méndez jamás lo haría con alguien con quien diciendo en casi todo. Le pide disculpas al troll. Es una cosa de locos, pero así funciona este gobierno. Claro. Es mucho más importante el jefe del caudillo. Hay un comunicado contundente de la Cámpora. Dice, nuestra solidaridad con la compañera y con hijos ante esta denuncia gravísima. Exigimos el esclarecimiento de los hechos. A 48 años del golpe genocida, los argentinos y las argentinas no podemos permitir el recrudecimiento de la violencia política y los discursos de odio. Ahí lo ata a los discursos de odio de Milei. Este 24 de marzo, todos a la plaza, nunca más. Bueno, la convocatoria a la acción pública callejera, que es una marcha, es una acción pública, es una convocatoria saludable. La Cámpora suele tener mucho predicamento porque sale de la ESMA y como que va calentando la cosa. Es una columna muy característica de las últimas décadas de marchas del 24. Mirá que yo desde los 80 que voy. Y me parece que está bien, forma parte de una dinámica. Yo insisto, y esta idea que planteaba Ari como hecho simbólico, me parece que falta audacia. A mí me llama la atención que dirigentes que se han burocratizado exijan audacia a otros. Yo creo que la audacia bien entendida empieza por casa. Y es raro esto de exigir la audacia a otros. Parece, ¿no? Entonces, y me refiero particularmente a Cristina, que es quien aparentemente más viene demandando audacia. Si uno ve las múltiples comunicaciones de Cristina a través de intermediarios, los off, los famosos. Yo nunca la vi a Cristina tan activa en los off, ¿no? Casi que hace uno por semana. Claro, a partir del que me dio a mí, empezó y le dio a un montón de gente que nunca había visto. Bueno, y en todos reclama audacia, o le reprocha falta de audacia a otros. Bueno, yo me parece, humildemente, que ese ensayo le cabe a todos. ¿Por qué? Porque, bueno, esta tentación de no hacer olas, o por lo menos de evitar que la ola te lleve puesto y surfearla en la medida de lo posible para quedar parado al final y llegar a la orillita, tiene estos riesgos. El riesgo es que hay un lugar en donde ella es distinta al resto porque ella es una víctima. Por supuesto que ella es distinta al resto, lo sabemos, víctima, ¿no? lo sabemos desde su propia gestión. Bueno, para ella le pasó algo que no le pasó a ninguno de nosotros. No nos pasó a ninguno de nosotros, digo, que la quisieron matar y no está muerta porque ¿sabes lo que pasa? Es muy difícil opinar sobre Cristina porque Cristina genera naturalmente la reacción de la reivindicación. Por su gestión. No, pero yo me estoy ciñendo nada más que a este hecho. Y por su condición de víctima. Es la víctima, claro. Por supuesto, pero también es una dirigente política activa.
No, y que quiere serlo, que está mostrando que quiere serlo. Entonces, bueno, corresponde evaluar también sus... No está retirada. Y además, aparte, si hay alguien que hizo algo... Por eso sigue siendo evaluada, por eso la estás evaluando. No, y además si es una voz autorizada para el tema, para las consecuencias del crecimiento de la violencia política. Digo, me parece que, no sé, me parece que necesitamos una dirigencia que empiece a atar los puntos, porque si no, mi sensación es que lo que pasa en estos contextos es que empieza a aparecer un hecho y que aparece como un hecho aislado acá, que quizás un canal lo toma como un tema policial y otro aislado acá, y lo que hay es que construir un relato. Porque si no, los procesos cuando se miran para atrás, ahí los entendés, pero en el momento, si vos no construís un relato y unís los puntos... Bueno, no, sí, porque es Rosario, te va a decir uno. No, porque esto, no. No, bueno, hay que, me parece que parte del rol de porque a veces dicen, bueno, es una visión muy paternalista pedir a los dirigentes. Me parece que también el rol de los dirigentes es hacer sentido. Y sumo algo de es hacer sentido en un contexto de violencia política, de violencia económica, de que te están bombardeando con noticias todo el tiempo, que te están bombardeando con agresiones todo el tiempo, que te están bombardeando con tweets todo el tiempo, y la gente, además, no llega a fin de mes. Y tiene la cabeza así. Te sumo algo de Cristina, que es que si hay alguien que ha hecho del derechos humanos una política de Estado, fue Cristina. Sin duda. Y sé que Cristina quería que ese fuera su legado. Estaba muy preocupada siempre porque su legado y porque le pasara lo que le pasara a ella, nunca se detuviera el proceso de memoria, verdad y justicia y nunca se detuvieran los juicios por delitos de lesa humanidad, que hoy siguen activos, pero que faltan un montón y que por la lentitud del Poder Judicial, que no los prioriza, que no le da la bola que tienen que darle, hay muchos genocidas que gozan de la impunidad biológica. Pero Cristina tiene mucho para decir de esto porque fue la que lo... Pero si hay aparte, perdón, una dirigente que tiene una gran capacidad de hacer sentido de situaciones complejas y de escenarios complejos, es Cristina. Sí, total. ¿Cuántas veces pasó que logra poner en palabras y sintetizar situaciones y que su electorado y que la gente que la escucha... A la hora que tuitee Cristina sobre esto, va a salir en Clarín en La Nación. Probablemente. Además, es una voz difícil de callar. Yo el otro día dije, estaría bueno un tuit de Cristina sobre la cantidad enorme de notas que hizo Ari sobre que no entremos en medicamentos oncológicos, porque ella te pone el tema sobre la mesa. Y creo que no hay ningún otro dirigente que en el momento que tuitea hace que todo... Te garantiza una cadena nacional. Claro, entonces el lector de La Nación se va a enterar que Cristina está diciendo que no llegan los medicamentos y va a ver el video, porque si retuitea a Ari, va a ver el video de la persona que lo está diciendo. Entonces ahí es donde a veces uno dice, bueno, como no estás retirada, como seguís haciendo política y probablemente pongas el próximo candidato del peronismo, uno dice, bueno, dale, ayúdanos con este tema. Es que aparte forma parte de su función, es una función, como vos decís, a la que no ha renunciado, saludablemente, porque acá no jubilamos a nadie. Claro. Pero digo, bueno, entonces ese rol exige, no exige, pero también un poco sí, expone al dirigente al escrutinio público. Y ni Cristina, ni nadie, ni nosotros, naturalmente, mucho menos, somos infalibles. Entonces, lo que hacemos nosotros, humildemente, es tratar de mantener determinados rasgos de coherencia con nuestras ideas y con las ideas que nosotros, desde nuestro lugar, aspiramos a representar, que es el medio de comunicación. Cada uno toma una decisión, digo, nosotros... Hay gente que no ha tratado el tema, hay gente que lo ha tratado 5 minutos, nosotros hace 1 hora y media que estamos hablando de eso, en la otra radio del grupo se está hablando de eso, en el portal se está hablando... Cada uno somos personajes públicos, tenemos una responsabilidad, no la de Cristina. No, por supuesto. Pero tomamos una decisión de qué hacemos con cada tema. ¿No? Che, hablando de unir los puntos, que me parece muy interesante lo que plantea Laura, 2 inquietudes. La primera, se discutió mucho en las últimas semanas si a la seguidilla de crímenes de inocentes en Rosario le cabía o no la definición de terrorismo que le da la ley argentina. Bueno, me parece que este es un caso al cual habría que también evaluar si le cabe o no la definición de terrorismo. Número 2, después de esto, ¿va a seguir habiendo 2 marchas el domingo? Sí, están las convocatorias a 2 marchas es... Bueno, ahí hablamos también de
mirar a los ojos a la dirigencia y decirle pónganse los pantalones largos y pónganse a la altura de las circunstancias, se enciérrense, putéense, díganse todo lo que tienen que decir y el domingo todos juntos. Han pasado varias décadas. Se reunieron, se dijeron todo lo que tenían que decir, se intentó un momento que parecía que iba a ocurrir. Bueno, y no, déjame decir a mí como ciudadano que me siento interpelado por esa fecha, me decepciona por parte de la dirigencia que haya 2 marchas de domingo. Obvio. Yo coincido con eso, Nico, pero estamos hablando de hace décadas. Pero hace décadas que no pasaba esto 3 días antes. No, mira, claro. Para mí es un gran logro histórico que las 2 marchas confluyan en el mismo lugar, cosa que tampoco era frecuente antes. De hecho, claro, es cierto. Se marchaba a lugares distintos. El encuentro marchaba a un lugar y Madres a otro. Ahora, ojalá en algún momento se dé esta comunión, porque es un compromiso, sería la expresión de un compromiso mayoritario, ciudadano, con la política de memoria, verdad, justicia y el nunca más. Perdón, ¿puedo decir algo? Pero no es tanto para mí el compromiso con eso. Es el reconocimiento de la urgencia de la coyuntura. Y yo, una deformación profesional, uno siempre compara con lo que pasa en nuestros países. Y vos ves que en otros países, cuando no supieron leer la coyuntura y la urgencia de la coyuntura, se los comió. Pienso en El Salvador. Hoy no existe dirigencia por fuera de Bukele. No tienen representatividad en ningún lado. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones no se juntaron. Cuando vos... Es lo que decía Roberto, ya no vienen con tanques. Se morfan y se comen la democracia de otra manera. ¿Cómo? Usando la democracia. También con tanques. Un poco de todo. No digo que no, pero han aprendido que cuanto menos visible sea, incluso, ¿sabes qué dura más? Porque el Lofer empezó con el levantamiento del campo en 2008. Hace 15, 16 años que vivimos en el Lofer con este juego, como quieras, no sé, psicológico, donde vos vas convenciendo a la gente de algo que son todos chorros, qué sé yo. Y sin eso, si no hubiera empezado en 2008 ese Lofer, no hubiéramos llegado acá. Las dictaduras no duraban tanto. Hay escasos registros de dictaduras en la época moderna que duraron mucho. El de Franco, que una vez tuvo que dejar de matar para que dure la dictadura. No mató durante los 40 años, ¿no? En cambio, vos con este estadio, esta semidemocracia, podés estar mucho tiempo manejando a la sociedad. Porque les agarras vacías de contenido de la democracia, instalás un gobierno autoritario, pasa en otros lados de la región, y eso te permite más estabilidad porque vos cumplís con ciertos rasgos. O sea, no es normal que en una democracia vos ganes con un 85%, digámoslo, en ninguna parte del mundo. Eso no es una democracia, ni acá, ni en Rusia, ni en ningún lado. Si un gobierno no democrático te da más estabilidad es porque antes la democracia falló en darte estabilidad. Está bien, pero yo lo que digo es que me parece que no... Yo no es veo una democracia muy condicionada. Por eso, muy condicionada. Yo no veo que haya una falta de compromiso por parte tanto del encuentro como de organismos en que haya 2 marchas. Yo creo que hay un compromiso muy importante. Lo que veo es una falta de lectura de la urgencia y de lo distintivo de la coyuntura con los últimos. Vos fíjate que hay actores muy importantes de ese momento que están ahí siendo protagonistas, como Roca y Manieto. Exactamente, son los mismos protagonistas de... Y Macri, hijo. El padre de Macri fue un actor muy importante en la dictadura. Además, en esto de unir los puntos, unamos los puntos, es lo que veníamos diciendo. Y Ledesma. Que vos estés hablando, ¿no? Reivindicando primero a los militares represores, para después reivindicar a las Fuerzas Armadas, para después justificar un cambio de la política de seguridad interior, para después utilizarlos en un momento de precarización económica generalizada. Digamos, está todo vinculado. Curioso, hablando de una democracia muy tabicada o muy frágil, que ayer se conocieran los nominados a la Corte Suprema con la presencia física del jefe de la CIA en la Argentina. Es el propio Departamento de Estado tutelando a sus candidatos, ¿no? Porque en la Corte Suprema no se mueve nada, no se mueve ni un papel sin autorización previa de la embajada. No es el único yanqui importante que está dando vueltas por la Argentina en estos días. No solo del sector público, sino también del sector privado. Hay los vuelos, las clases la primera de los aviones que vienen de Estados Unidos para Argentina están viniendo llenas. Ayer Laura me preguntaba, haciendo ella una... 11:05, Murano. Ya, una extraordinaria nota sobre... Está Natalia Salvo, va a estar ahora Natalia Salvo. Sobre la visita del jefe de la CIA. Me preguntaba si había habido algún antecedente en los 90 de algún jefe de la CIA que haya visitado la Argentina. Por lo menos públicamente no. Yo no recuerdo. Te tiro otra. No hay ningún antecedente de un jefe de gabinete argentino que se haya reunido dos veces con el jefe de la CIA en los primeros 100 días en el cargo. 2 veces. ¿Saben cuándo sí hay antecedente de presencia física de la CIA en la Argentina de manera permanente?
en la dictadura genocida. Había un departamento dentro de la embajada. Siempre hay una representación de la CIA en la embajada, pero de hecho esto se vio después a través de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, donde había documentos de la CIA operando junto a la dictadura genocida los términos de la represión y el terrorismo de Estado. Documentos donde en 1978 ya se reconocían más de 20.000 víctimas. Porque también vamos a escuchar este fin de semana un montón de pelotudeces alrededor de si 30.000 sí, 30.000 no. Seguramente fueron más de 30.000. Lo ha publicado incluso Alconada Mon en La Nación. Sí, pero hace esos documentos los publicó María Sebane en Clarín. Yo quiero... Cuando Clarín todavía hacía periodismo, la comprobación de que Estados Unidos fue parte, le valió el premio Rey de España eso, fue publicada ahí y están los documentos donde Estados Unidos era parte, sabía, impulsaba y coordinaba. Quiero tirar un solo datito antes de irnos, que más presenta una pregunta con una respuesta, pues no la tengo. Hay un montón de razones internas argentinas por las que podemos plantear qué estaba haciendo la CIA. Yo voy a decir esto. Desde que empezó el año, el director de la CIA, además es un diplomático de carrera muy experimentado, estuvo en Kiev, capital de Ucrania, en Moscú y estuvo en Medio Oriente, en Israel y en Egipto. Estamos hablando de los 3 lugares conflictivos estratégicos, si sumamos China, que estuvo el año pasado, más importantes para Estados Unidos en el mundo. Y Argentina. Estuvo en Argentina. Yo no tengo la respuesta, puedo tirarles un montón de ideas, pero lo que digo es, estamos hablando de un rol que trasciende la lógica interna de Argentina. Claro. Trasciende la lógica en condiciones interna de normales Argentina. no seríamos tan importantes como para que él venga. ¿Qué es lo salvo que estemos negociando algo muy fuerte. Y yo diría, miremos a Brasil. Claro, lo que hablábamos ayer. Miremos a Brasil. ¿A quién quieren tabicar? A Brasil, me parece. Está Natalia Salvo ya, un reportaje de Nico Lantos a Natalia y mucha información y vamos a seguir con este tema todo el día.